Demet Özdemir ha puesto a prueba a Can Yaman de una manera que nadie se esperaba. Y parece que fue en secreto, ¿eh? ¿Qué ha pasado entre estos dos que, para ser honestos, siempre nos dan de qué hablar? A ver, que Can Yaman y Demet Özdemir, la química que tenían en Erkencicus era brutal. Y desde entonces siempre están en el ojo del huracán, ¿verdad? Que si volvieron, que si no, que si miradas cómplices, un no parar de salseo. Pero esto último, esto es nuevo. Resulta que según me llega el run, Demet le hizo a Can una especie de prueba de confianza. Y no una cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de algo que, bueno, que te hace pensar. Dicen que fue para ver hasta dónde llegaba su compromiso, su lealtad, ¿me entendéis? Para ser honestos, a mí me suena un poco a novela turca esto de las pruebas de confianza en secreto. Pero, que yo solo traigo lo que se comenta, ¿vale? Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de todo el tira y afloja que han tenido, Demet quería asegurarse de algo. Quizás necesitaba una señal clara, algo tangible para dejar de dudar. Muchos dicen que Can Yaman es un hombre muy lanzado, muy pasional, pero quizás un poco despistado. O quizás Demet lo ve así y por eso montó esta especie de juego. Porque no nos engañemos, si esto es cierto, Demet no es de las que se quedan calladas ni con la boca cerrada. Ella va a por lo que quiere. ¿Y esta prueba en qué consistió exactamente? Pues ahí está el misterio. No se han filtrado los detalles, pero se intuye que fue algo que puso a prueba la paciencia de Can, su honestidad, o quizás su disposición a hacer algo importante por ella. Imaginaos la situación, él sin saber exactamente a qué se enfrenta, y ella observando cada movimiento. Tensión pura. Lo que sí parece claro es que si la prueba fue superada, entonces Can Yaman ha demostrado algo. Quizás ha demostrado que está dispuesto a dar un paso más allá, a comprometerse de verdad. O simplemente que sabe jugar el juego de Demet Özdemir. Yo sospecho que esto es una forma de medir la temperatura de la relación. Porque cuando una pareja pasa por tantos altibajos, necesita puntos de anclaje. Y una prueba así, aunque suene un poco drástica, podría ser exactamente eso, un punto de inflexión. Pero, ¿hasta qué punto es sano hacer estas cosas? Yo no soy psicóloga, pero me pregunto si estas pruebas secretas no generan más inseguridades a la larga. ¿No sería más fácil hablar las cosas de frente? Sin embargo, entendiendo el mundo del espectáculo, a veces las cosas se mueven de forma diferente, ¿verdad? Lo que sí me fascina es la mente de Demet. Siempre sorprendiendo. Si esto es verdad, le doy un 10 en estrategia romántica. Ha sabido jugar sus cartas para obtener lo que quería sin que nadie lo viera venir. Can Yaman, por su parte, parece que ha caído rendido. ¿O quizás él también tiene sus propias estrategias? ¿Quién sabe en este mundo? Al final, lo que importa es si esta prueba ha fortalecido la relación o solo ha sido un momento más de drama que se olvidará. Yo, por mi parte, estoy deseando ver qué pasa después. Porque si esto es solo el principio, prepárense, que nos queda salseo para rato. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que estas pruebas de confianza secreta son una buena forma de medir el amor, o más bien un juego peligroso que puede romper una relación?